Llegó el fin de mes y en Venezuela millones de trabajadores vuelven a hacerse la misma pregunta con resignación. ¿El dinero caerá realmente en la cuenta del Banco Digital de los Trabajadores? ¿Volverá a congelarse entre errores, caídas y promesas de modernización? Porque esa es la gran contradicción del chavismo financiero. Estemos pendientes porque Venezuela está dando un paso en vanguardia en el mundo al autorizar la creación del primer banco microfinanciero digital. Venden una banca digital, moderna y revolucionaria, pero detrás de la nueva imagen sigue existiendo una estructura estatal marcada por la opacidad, el control político y el fantasma permanente de la corrupción. El llamado Banco Digital de los Trabajadores, conocido ahora como BDT, no nació realmente como una institución nueva. Hasta 2024 era el Banco Bicentenario, una entidad creada por el Estado venezolano tras la intervención y absorción de varios bancos durante la crisis financiera de 2009 y 2010. Es decir, el banco que hoy aparece como un símbolo de innovación tecnológica tiene sus raíces en uno de los periodos más oscuros y cuestionados del sistema bancario venezolano. Aquella crisis bancaria dejó detenciones, investigaciones, fuga de capitales y acusaciones de manejo fraudulento de fondos. El gobierno de Hugo Chávez tomó el control de varias entidades privadas argumentando la defensa de los ahorristas y terminó construyendo una gran banca pública centralizada. De ese proceso nació el Banco Bicentenario, hoy rebautizado como Banco Digital de los Trabajadores. Pero cambiar el nombre no borra el ADN político de la institución. El relanzamiento oficial del banco ocurrió en julio de 2024, cuando el gobierno presentó la nueva marca como parte de una supuesta transformación tecnológica orientada a los trabajadores venezolanos. La narrativa oficial hablaba de digitalización, eficiencia y cercanía con el pueblo, pero en la práctica, el banco continúa dependiendo completamente de la estructura financiera estatal y de un sistema económico profundamente deteriorado. Y ahí aparece el primer gran problema. En Venezuela, la banca pública no funciona solamente como intermediaria financiera, funciona también como herramienta política. Los bancos estatales son los canales por donde pasan bonos, subsidios, nóminas públicas y pagos asociados al aparato gubernamental. Eso convierte al Banco Digital de Trabajadores en mucho más que un banco. Lo convierte en una pieza de control social y financiero. Mientras el gobierno vende la idea de inclusión digital, muchos usuarios denuncian retrasos, problemas de acceso y limitaciones operativas. Aunque las fuentes verificadas revisadas no muestran un escándalo específico reciente comparable a grandes fraudes bancarios, sí existe un contexto estructural que alimenta la desconfianza. Sanciones internacionales, restricciones operativas, deterioro tecnológico y dependencia absoluta del Estado. Reuters informó en abril de este año que Estados Unidos emitió licencias limitadas para permitir ciertas operaciones vinculadas a bancos estatales venezolanos, incluyendo el Banco Digital de los Trabajadores, precisamente porque estas entidades han tenido enormes dificultades para operar internacionalmente desde las sanciones del 2019. Eso significa que el BDT opera dentro de una economía financiera asfixiada. La banca pública venezolana no solo enfrenta problemas internos, también enfrenta aislamiento internacional. Y cuando un banco estatal depende de sanciones flexibilizadas temporalmente para poder respirar, la estabilidad se vuelve extremadamente frágil. Ahora bien, cuando se habla de corrupción y redes financieras vinculadas al chavismo, inevitablemente aparece el nombre de Alex Saab. Saab no es cualquier empresario. Durante años fue señalado por autoridades estadounidenses y por investigaciones periodísticas internacionales como operador clave de estructuras comerciales y financieras vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro. Distintos medios e investigaciones lo describen como una figura central en esquemas relacionados con importaciones estatales, petróleo y programas sociales venezolanos. Las acusaciones contra Saab incluyen lavado de dinero y utilización de redes empresariales internacionales para mover fondos asociados al Estado venezolano.
Parte de las investigaciones estadounidenses giraron alrededor de contratos de alimentación y programas sociales que manejaban enormes cantidades de recursos públicos. Pero aquí es importante separar hechos de especulación. En la información revisada no existe una prueba pública verificable que demuestre que Alex Saab controla directamente al Banco Digital de los Trabajadores o que sea accionista oculto de la entidad. Lo que sí existe es un vínculo político y estructural mucho más amplio. Saab fue una pieza financiera dentro del ecosistema chavista. El BDT es parte de la infraestructura bancaria estatal que sostiene ese mismo ecosistema. Y eso es precisamente lo que vuelve un poquito más delicado el tema. Porque en Venezuela, las fronteras entre Estado, política y sistema financiero son cada vez más difusas. La banca pública no opera como un actor independiente, sino como una extensión administrativa del poder político. Cuando el gobierno cambia ministros, cambia estrategias económicas o mueve recursos, los bancos estatales quedan atrapados dentro de esa dinámica. Además, existe otro elemento, la narrativa propagandística. El chavismo suele presentar cada lanzamiento tecnológico como un símbolo de avance nacional. Pasó con el Petro, pasó con las billeteras digitales gubernamentales y ahora ocurre con el Banco Digital de los Trabajadores. Pero la realidad económica venezolana suele desmontar rápidamente esas campañas. Una economía hiperinflacionaria, salarios pulverizados y constantes fallas de servicios hacen que la digitalización termine funcionando más como imagen política que como verdadera modernización financiera. El problema no es únicamente si el banco funciona o no, el problema es la confianza. En cualquier país, un banco vive de la credibilidad y en Venezuela la credibilidad institucional está profundamente erosionada. Cada vez que un trabajador teme que su pago no llegue, que la plataforma colapse o que no pueda movilizar su dinero, el sistema pierde legitimidad. Por eso el Banco Digital de los Trabajadores representa algo mucho más grande que una simple entidad bancaria. Representa el intento del chavismo de mantener control sobre los flujos financieros de la población mientras proyecta una imagen de modernidad tecnológica. Pero también representa las contradicciones de un modelo económico que lleva años dependiendo de controles, centralización y estructuras financieras cuestionadas. Y mientras el gobierno habla de innovación, la calle venezolana sigue hablando de otra cosa, de salarios que desaparecen, de cuentas congeladas, de plataformas lentas y de una economía donde cobrar a tiempo ya parece un privilegio. Porque en Venezuela el drama no es solo cuánto gana un trabajador, sino si realmente podrá tocar ese dinero cuando llegue a fin de mes. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.